Estamos en vivo, hasta la compañera Clara Acevedo se encuentra con el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio. Clara, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Santiago. Ya le vamos a saludar para tener, doctor, una actualización con respecto a la viruela del mono. ¿Cómo está esto en nuestro país? Porque la gente se empieza a preocupar. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Sí, con respecto a la viruela del mono, como bien saben, hasta ahora tenemos solamente 2 casos. Lo diferente, digamos, que podemos comentar es que este segundo caso, a diferencia del primero, nos confirma que hay circulación comunitaria en el país del virus. En un principio creíamos que había un contacto internacional, pero no es así. En el estudio de contactos no encontramos el contacto fuente. Por suerte, en este caso tampoco a los contactos que fueron referidos no desarrollaron la enfermedad. En ese sentido estamos tranquilos, pero sí nos preocupa. A diferencia del primer caso, que fue un caso que se contagió en el exterior, de hecho empezó los síntomas en el exterior y luego volvió a nuestro país y lo confirmamos. Esta es una persona que nunca salió del país. Finalmente no estuvo en contacto con una persona que viva en otro país o que estuvo en otro país y le trajo el virus, sino en un contacto que no pudo identificar comunitario. Entonces podemos confirmar de que hoy día estamos con 2 casos, pero ante circulación comunitaria del virus, ¿verdad? ¿Qué significa eso, doctor? ¿Cómo tenemos que comportarnos a partir de ahora para evitar que esto continúe? Y a nivel mundial, ¿cómo estamos también? Bueno, lo que significa es que, por un lado, no es una cosa lejana, no es que es de África, ni siquiera de Europa, ni de Estados Unidos, ni siquiera de Brasil, sino que ya está en nuestro país el virus. Hay personas que están con la enfermedad, no están consultando, eso nos preocupa un poco. Ojalá que sea porque las lesiones son leves, porque no les llama la atención y no sea por el estigma. Estamos tratando de trabajar esto de manera fuerte, en el sentido de que tanto el sector público como el privado tengan la seguridad de ofrecer un diagnóstico, una atención, protegiendo la confidencialidad del caso, ¿verdad? Entendiendo todo el estigma que tiene detrás de esto, trabajando también esta cuestión del estigma, creo que es importante. Así también empezó COVID, recordemos, ¿verdad? Un miedo a hacer el primer caso, el segundo caso, y luego, digamos, bueno, esta es una enfermedad diferente, pero que fuimos entendiendo cómo es la lógica. ¿Qué está pasando a nivel internacional? Sí, a nivel global vemos un descenso importante, tanto en Europa como en América del Norte, un descenso de casos tanto en Estados Unidos como en Canadá. En la región Brasil también presenta un descenso de casos, muchos casos, pero menos que las últimas semanas. Los que presentan aumento en la región es Colombia, Perú ha presentado un ligero aumento también. Y bueno, tanto Argentina como Uruguay todavía están con pocos casos. Bolivia tiene más de 150 casos y realmente nos llama la atención los pocos casos que tenemos nosotros en nuestro país. Así que estimulamos a la población de que asincere sus lesiones, ¿sí? Las lesiones que tienen en piel, principalmente si estas son en el área genital, ir a consultar. Puede ser que no sea viruela símica, puede ser que no sea viruela del mono, pero puede ser un herpes que hay que controlar, puede ser el virus del papiloma humano, el HPV, que es causa de cáncer en nuestro país, que hay que controlar. Puede ser sífilis, hay un montón de otras enfermedades y también viruela del mono, ¿verdad? Todas son atendibles, todas son curables y todas tienen una medida para que no se disemine en la población. ¿Alguna consulta, Santiago? No, creo que es importante esa aclaración que hacía el doctor Guillermo Sequera, ya con una circulación comunitaria entonces en nuestro país y la importancia de realizar consultas. Una última cuestión nada más, Clara, si es que a través de este mecanismo, desde la web del Ministerio de consulta de manera anónima, con protección de identidad, han recibido algunos casos sospechosos y cómo han tratado esos casos. Doctor, ya mediante este sistema, digamos, de web y que es totalmente privado, digamos, ¿ustedes Anónimo. recibieron ya algún tipo de anónimo, bien, recibieron ya algún tipo de notificación de casos sospechosos actualmente? Sí, la verdad que se usa muy poco para los que nos preparamos, ¿verdad? Nosotros pensábamos que es una explosión de dudas, inquietudes. La verdad que muy pocas personas. En la primera semana sí, pero ni ahí llegó ni siquiera a saturar el sistema, ¿verdad? Y ahora cada vez se usa menos. Pero sí, por ejemplo, el primer caso estuvo utilizando las redes, estuvo chateando, estuvo haciendo preguntas y a partir de ahí se les orientó, digamos, de qué procedimiento, si era necesario o no ir a hacerse el test, ¿verdad? El segundo caso fue también, según como él comentaba, estuvo enterándose a nivel de lo que decía el Ministerio de Salud. Se hizo en un me parece interesante destacar también, el primer test, él solicita hacerse en el sector privado. Hay que destacar que ya hay algunos laboratorios del sector privado que están haciendo el test.
El sector privado es el que confirma el caso. Igual esa muestra hay que enviar al laboratorio central para confirmar y fue confirmado, ¿verdad? Entonces, también no solamente el sector público, hoy el sector privado tiene la capacidad de ofrecer el servicio, ¿verdad? Y bueno, estamos en red con ellos para dar la respuesta necesaria. Muchas gracias, doctor. Dale a la orden. Muy bien, gracias Clara, muy amable.